ayudándonos en esta noche. Abba, te damos gracias, Señor, por darnos una vez más la bendición, el Padre, de poder estudiar tu bendita Torah. Abba, te suplicamos que tu Ruach HaKodesh nos ayude en esta noche. Sabemos que sin tu Ruach, Padre, nosotros no podemos entender las cosas que ahora entendemos. Así es que, Padre, te suplicamos, por favor, que sea tu Ruach dirigiéndonos, guiándonos, Abba. Nuestro corazón está atento, disponible a escuchar tu voz. Queremos aprender de ti. Queremos aprender de tu bendita Torah. Padre, te suplicamos, Señor, de que toda persona que escuche, ya sea los hermanos que están aquí o los que se conectan a través de las redes sociales, Abba, que puedan ellos tener, Padre Santo, ese mensaje claro de lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Pedimos por los hermanos que vienen en camino, Señor, que tú apresures sus pasos y que les traigas con bien. Padre, sea tu palabra en mi boca, solamente tu palabra y no la mía. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a comenzar con las filminas que trajimos para esta noche sobre la parashá de esta semana, Parashat Vaigash. Parashá Vaigash quiere decir, y lo traemos en la próxima filmina, si lo podemos poner por favor de una vez, y se acercó a él. Son las primeras palabras de Bereshit 44, versículo 18. Y se acercó a él. Estamos estudiando la vida de José, de Yosef. Así es de que comienza la porción de la Torá en el capítulo 44, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. La Haftará es Ezequiel, capítulo 37, versículos del 15 al 28. Y en el Brit Hadashah la porción está en Lucas, capítulo 6, versículos del 9 al 16. Y Hechos, capítulo 7, del 9 al 16. Y en esta noche me voy a enfocar en lo que es la porción de la Haftará. Así es que si por favor podemos poner la próxima filmina. Vamos a comenzar a leer en Ezequiel 37, del versículo 15 en delante. Ezequiel 37, versículo 15. Y dice así la palabra del Eterno. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Dice, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno en tu mano. Fíjense que esto lo hemos leído, lo hemos estudiado antes, y aquí dice claramente, dice que tome un palo y que en ese palo escriba para Judá, pero también para los hijos de Israel, sus compañeros. O sea que hay dos mensajes, uno para Judá y otro para todos los hijos de Israel. Y luego dice, toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces aquí vemos un palo, y usualmente ese palo es como una varita con una V arriba, así es como lo tipifican. Y en un lado dice Judá, y en el otro lado dice Efraín. En algunos le ponen José y luego le ponen Efraín, porque eso es lo que dice ahí este versículo, para José, palo de Efraín. Y sabemos que Efraín es uno de los hijos de José que le nacieron en Egipto. Pero también al final, cuando le dice que para Judá, dice que también es para los hijos de Israel. Y cuando dice para José y para Efraín, también dice que es para Israel. Entonces, típicamente, en este palo, en la parte de abajo, dice Israel, Judá, Efraín o José y Efraín, y abajo dice Israel. Y dice, júntalos
eso, este palo del que habla aquí no es 3 pedazos de palo, 1, 2 y 3, sino que es uno solo. Y dice, júntalos el uno con el otro para que sean uno y serán uno solo en tu mano. O sea que Judá y Efraín, dice, van a ser uno solo, ya no van a ser dos. Y esto lo vamos a entender en un ratito, seguimos adelante. Versículo 18 dice, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Vamos a quedarnos ahí un momentito, por favor, para poder entender lo que acabamos de leer ahí. Entonces dice, cuando les pregunten, esta es la visión que Adonai está hablando con Ezequiel. Entonces le dicen, y cuando te pregunte el pueblo, ¿nos vas a enseñar qué significa este palo? Miren la respuesta en el versículo 19. Dice, diles que así ha dicho Adonai. Fíjense, no es Ezequiel, no es que se inventa, dice, así ha dicho Adonai. Y entonces ahí dice que les diga que él tomó el palo de José, que está en la mano de Efraín, y mira lo que dice, y a las tribus de Israel, sus compañeros, para hacerlos uno solo con Judá, y serán uno en mi mano. Hermanos, estos versículos son muy importantes para nosotros entender. Esta es la visión de Ezequiel. Y alguien recuerda, porque ahorita estamos leyendo del versículo 15 en delante de Ezequiel 37. ¿Qué es lo que dice al comienzo del capítulo 37 de Ezequiel? ¿Cuál es el punto que está tocando Adonai con Ezequiel en el capítulo 37? ¿Alguien se acuerda? Los huesos secos. Que los huesos secos iban a cobrar vida. Y a continuación de esa historia, que la mayoría la conocemos, de los huesos secos, empieza a hablar de Judá, de Efraín, como un solo palo, para ser uno en la mano de él. Entonces dice versículo 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Ok, seguimos. Y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación. Cuando yo les pongo algo en color o algo subrayado, es porque tiene mucha importancia. Dice, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Nos vamos a quedar aquí un momentito. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Miren lo que dice, así ha dicho Adonai, una vez más. Y entonces dice, yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones. Este tiene doble significado aquí. Número uno, sabemos que hay pueblo de Judá y de todas las tribus que salieron a la dispersión, a la diáspora, que están haciendo aliyá. ¿Qué quiere decir aliyá? Están regresando literalmente a la tierra de Israel. Y aliyá muchas veces se le llama como algo de conversión, emigración.
pero en realidad el término aliyah significa subir. Ellos ya están subiendo de estar en las naciones, están ahora, por ejemplo, hay muchas de las tribus perdidas de Israel en África y están regresando para la tierra de Israel. Y hay organizaciones que piden, ¿pueden ustedes ayudar para comprar los pasajes para que esta profecía se cumpla? Y se está cumpliendo. Ese es un significado, que los que son de las tribus de Israel están regresando física y literalmente a la tierra de Israel. Pero también esto tiene otro significado. Y ese otro significado es que nosotros, porque recordemos, ¿para dónde se fue José? ¿Para qué país se fue José? A Egipto. Y en Egipto es donde nace Efraín. ¿Qué representa a Egipto? No solamente el pecado, como antes lo habíamos visto, pero Egipto también representa que son una nación pagana, una nación con otros dioses. Egipto es una nación sin Torá. Egipto es una nación sin el Dios de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos sobre José, sobre Efraín y sobre Manasés, está hablando en una referencia de que como ellos estuvieron en Egipto, hicieron su vida en Egipto, nosotros somos representados en ellos también. Entonces, por eso dice, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. En el caso de nosotros, que no sabemos si somos judíos o no, y no estamos regresando literalmente a Israel, estamos ahora volviendo a la Torá. Él nos está trayendo de regreso. Por eso hay un despertar de las raíces hebreas en muchísima gente. Cada vez más y más pastores cristianos están viniendo. Cada vez más gente cristiana está viniendo porque esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y entonces dice en el versículo 22, los haré una nación. Ya no somos más dos, sino que dice una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Si bien es cierto que nosotros no estamos en Eretz Yisrael, en la tierra de Israel, un día, como dice el libro de Apocalipsis, la nueva Jerusalén bajará del cielo. Por eso muchas veces nosotros decimos, sí, cuando uno se muere se va para el cielo. Es un término incorrectamente dicho, pero los que entendemos la palabra sabemos que no es que vamos a vivir en el cielo, sino de que del cielo bajará la nueva Jerusalén, Israel, y nosotros habitaremos en Israel para siempre. Por eso dice, los haré una nación. Por eso el judío y el no judío no debemos ya de estar separados. ¿Qué es lo que nos debe unir a nosotros? La bendita Torá. Y entonces dice, tendrán un solo rey, y ese rey es Yeshua HaMashiach. Y aquí por ahí habla sobre David, pero por eso a Yeshua se le llama Yeshua ben David, porque Yeshua viene del linaje del rey David. Dice, tendrán un solo rey, y ya no van a ser dos naciones, ya no vamos a ser judíos y gentiles, ya no más. De hecho, ya nosotros ya no nos gusta ni que nos llamen gentiles, aunque sabemos que significa gente de las naciones, también significa paganos, porque todas las naciones fuera de Israel son naciones paganas. La única nación no pagana es Eretz Israel. Por eso dice, ya no van a ser dos naciones y ya nunca más van a estar divididos en dos reinos. Seguimos entonces leyendo aquí de la visión. Fíjese bien, versículo 23. Seguimos en el capítulo 37 de Ezequiel. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Fíjese que lo primero que hizo el Padre con la mayoría de nosotros, que éramos católicos, nos sacó del catolicismo y venimos a ser cristianos. Nos quitó mucha idolatría que nosotros teníamos. Y luego dice, ya no se contaminarán con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con todas sus rebeliones.
¿Qué son abominaciones? ¿Qué son rebeliones? ¿Alguien me puede decir qué viene a su mente cuando usted está leyendo que ya no va a haber más contaminación? Ni con ídolos, ni abominaciones, ni rebeliones. ¿Qué viene a la mente de ustedes? Ok. ¿Qué más? Ajá, cosas que no le agradan al Padre. ¿Qué son abominaciones y rebeliones? ¿Qué podrían decir usted que son abominaciones y rebeliones? Ok, podríamos abreviar diciendo que abominaciones y rebeliones es desobediencia a la Torah. Por supuesto, es que eso es todo. Abominación, rebelión es desobediencia a la bendita Torah. Entonces, nosotros a la hora de venir y empezar, oh wow, la Torah dice el Shabbat, la Torah dice de las fiestas, la Torah dice de las comidas, la Torah habla de la circuncisión del hombre, la Torah habla de todas estas cosas. Nosotros ya no podemos estar contaminándonos con las cosas que la Torah prohíbe. Ya no podemos nosotros ir en contra de lo que dice la bendita Torah. La Torah dice Adonai Echad, es un solo Dios. Ya no podemos decir las tres divinas personas, porque entonces vamos en contra de la Torah. Dice no hagas imagen, no te arrodilles. Ya no lo podemos hacer. Luego dice honra a tu padre y a tu madre. Luego ese es el quinto. El cuarto dice que el Shabbat, o sea, y son 613 mandamientos. Entonces dice, ustedes ahora que ya son uno con Judá, una nación que se llama Israel, ustedes ya no se pueden contaminar más, ni con ídolos, ni abominaciones, ni rebeliones. Y luego dice, no solamente ya no se van a contaminar, sino que dice, los salvaré. Yo los voy a salvar de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Aleluya. ¿Cuántos dicen, wow, gracias, Abba, porque tú a nosotros nos has salvado a través de Yeshua de todas las rebeliones y pecados que hemos cometido? Y mire que dice, y los limpiaré. Los voy, dice, a salvar, los voy a limpiar, y dice, ahora ellos me van a ser un pueblo. Dice, los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Hermano, esto es importante entenderlo, porque cuando usted y yo estábamos viviendo como gentiles, no guardábamos Torah. Y cuando aquí dice, me serán por pueblo y yo por Dios, tenemos que entender que en las naciones hay dioses. Dioses. Y solamente Israel tiene el Dios de Israel. Entonces dice que Él nos salva, nos limpia, nos hace su pueblo, y que ahora Él es nuestro Dios. Aleluya. Bendito el que ahora tenemos el Dios de Israel. Y luego dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y cuando yo leía eso, se me venía el Maguen David, porque ese es el símbolo del pueblo de Judá. El Maguen David, la estrella de David, que incorrectamente le llaman estrella. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, pero también porque Yeshua viene de David, Yeshua ben David. Dice, y todos ellos tendrán un solo pastor. Ya no hay que este Dios, que el otro, que me cuida, que me guarda. No, un solo pastor. Pero mire lo que dice al final del 24. O sea, para el que dice, esta profecía me incluye a mí, mire lo que termina diciendo el versículo 24. Y andarán en mis preceptos. Entonces, si no andamos en sus preceptos, ¿será que podemos decir entonces que somos parte de Israel? Según lo que dice Ezequiel, no.
Dice, andarán en mis preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Entonces esto aquí, hermanos, nos hace recapacitar. Y estos son versículos que debemos de marcar en nuestras Biblias o escribirlo en alguna parte, porque aquí claramente dice que los que pueden, porque muchas veces decimos el final del versículo 23, Él ha dicho y me serán por pueblo y Él será nuestro Dios. Sí, pero ¿a quiénes les ha dicho ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios? A los que andan en sus preceptos, a los que andan guardando sus estatutos y a los que los ponen por obra. Entonces, si nosotros no guardamos Shabbat, si nosotros no guardamos las fiestas, si nosotros no guardamos las leyes dietéticas, si nosotros no guardamos la Torá, ¿podemos decir que somos el pueblo de Él? Está difícil, ¿verdad? Porque tenemos personas que amamos, que están fuera de este convenio. Pero aquí está claro. Su Torá, y su Torá son 613 mandamientos. Hermanos, nadie le puede agregar ni quitar a esos 613. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted es responsable de cumplir 613 mandamientos? A ver, hermana Leo, ¿por qué dice que no? Ok. ¿Alguien más? ¿Por qué no podemos cumplir cada uno de nosotros los 613 mandamientos? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que hay mandamientos que son para hombres y mandamientos que son para mujer y mandamientos que son para los levitas y mandamientos que son para los sacerdotes. No hay templo. Unos mandamientos son para, por ejemplo, entre los 613 mandamientos están todos los mandamientos de cuando la mujer está en su periodo menstrual. ¿Cómo un hombre va a cumplir todos los mandamientos del periodo menstrual? ¿Cómo? No puede. ¿Cómo la mujer va a cumplir el mandamiento de la circuncisión del crepúsculo? ¿Cómo? No puede. Son 613, pero no todos son para nosotros. Hay para hombre, hay para mujer, hay para levitas y hay para sacerdotes. Por ejemplo, uno de los mandamientos era que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo en Yom Kippur. Nadie más podía entrar ahí. Si usted estudia el Brit Hadashah, usted se va a dar cuenta que Yeshua nunca entró al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua vino a la tierra, Él no vino en calidad de sumo sacerdote. Sabemos que Él era, eso lo sabemos. Por supuesto que lo era. Pero como Él vino en calidad de siervo, Él vino en calidad de corbán, que es un corbán de ofrenda, de sacrificio, a dar su vida. Ahora en el reinado que vamos a tener con Él en la Nueva Jerusalén, Él es el sumo sacerdote, Él es el rey coronado y entronado. Pero cuando vino a la tierra, vino como cordero al matadero. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber de que los estatutos, los preceptos que a cada uno de nosotros nos incumbe, a mí como mujer, a usted como hombre, debemos de tratar de vivir guardando esos mandamientos, porque entonces podemos decir, yo soy su pueblo, Él es mi Dios. ¿Qué cosa cuando la palabra toma, o sea, es como en tridimensional, wow? Ya no todo el mundo puede decir, oh sí, yo soy del pueblo y Él es mi Dios. Porque claramente dice, no. Son los que andan en mis preceptos, guardan mis estatutos y los ponen por obra. No es para el que los sabe, es para el que los guarda. Amén. Ok, seguimos adelante. Luego fíjense lo que dice a esos que guardan sus preceptos, a los que los ponen por obra. Dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿A dónde vamos a habitar usted y yo por la eternidad, hermanos?
¿Qué dice Apocalipsis? Literalmente en la nueva Jerusalén. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Y mire qué hermosa promesa, porque dice, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Aleluya. Y cuando yo leo este tipo, ya hermanos, está por Isaías, está en Jeremías, por todos lados está esa promesa que es para mí, o sea, para usted, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Nuestras generaciones para siempre. O sea que aunque nuestros hijos quizás no estén aquí en este momento en los caminos, van a venir por misericordia del Padre, porque hay promesa. Dice, van a habitar ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será dado príncipe de ellos para siempre. ¿Quién es el siervo de David? Yeshua, príncipe para siempre, rey. Dice, y habitará con ellos pacto de paz, shalom, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario, mi santuario entre ellos para siempre. O sea que aunque ahorita no hay un templo, ese santuario, o sea, eso que está ahí, ¿cómo se llama? El Dome of the Rock, el Domo de la Roca en español, eso tiene que desaparecer. Hoy escuchaba al Moré Rico Cortés en la lección de la mañana, decía, yo no sé si va a ser por guerra que se va a destruir, pero quizás puede ser un gran terremoto y lo destruya, porque se tiene que construir la casa de nuestro Abba Kadosh de acuerdo a como Él lo instituyó, porque dice que su santuario estará ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Así es de que esta es la promesa, esta es de la visión que habla sobre la tribu de Judá, la de José, que es Efraín, que nació en Egipto, que nos representa a nosotros, que será uno solo con Israel. Entonces vamos a entender un poquitito más de esto. Seguimos adelante. Me quedaban 2 versículos. Dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Aleluya. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, yo a usted le desafío, le insto, le motivo, escribe estos versículos, porque la mayoría de gente se sabe el decir, sí, Él ya ha dicho que nosotros somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Pero usted tiene que decirle, no, vamos a leer bien eso que dice Ezequías 37. No es para todos el que dice Señor, Señor, es para el que guarda sus mandamientos, es para el que vive sus preceptos. Y luego dice, y sabrán las naciones que yo Adonai santifico ¿a quién? A Israel. Entonces, si usted y yo, fíjese, de donde usted y yo venimos, ¿verdad? De la cristiandad. ¿No nos decíamos que éramos parte de la nación de Israel? Si acaso, dependiendo en dónde usted se congregaba, donde nos congregábamos, nos decían que ahora nosotros habíamos reemplazado al pueblo judío y que nosotros éramos la Israel espiritual. ¿Cuántos de ustedes les enseñaron que ustedes eran la Israel espiritual? ¿A nadie de ustedes? ¡Wow! Si eso es lo que se enseña en todo lo que es pentecostés, evangélico, cristiano, somos la Israel espiritual. Y está la teoría de reemplazo, donde han quitado al pueblo judío porque ellos mataron a Jesús y ahora somos nosotros Israel. No. Aquí dice que de los dos hace una nación. Y habla claro que del judío y de Efraín, Israel, los dos. Y entonces aquí dice que Él va a santificar ¿a quién? A Israel. Pero ¿cuál es la característica de Israel? Que obedece su Torah, que obedece sus mandamientos, que pone por obra sus preceptos. Yo, dice, santifico a Israel, estando mi santuario, lo vuelve a mencionar, estando mi santuario en medio de ellos
para siempre. Hermanos, y pensar que en este momento Él ha elegido su cuerpo y el mío para habitar en nosotros. Hermanos, eso es grande. Él ha escogido y mi cuerpo. Él habita aquí. Tenemos que pensar muy bien, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, porque Él habita aquí. Este es el templo de Él, su morada. Seguimos. Vamos entonces ahora a relacionar esto que acaba de la visión de Ezequiel con Efesios, una de las cartas de Pablo. Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 11, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Vamos a quedarnos ahí, por la sangre del Mesías. Fíjense bien, dice, acuérdense ustedes los que antes les llamaban gentiles. Gentiles, ¿por qué? Porque ustedes no les enseñaron que se circuncidaran. Acuérdense que la carta le está escribiendo Pablo a los efesios, a los de Éfeso. Ahora, en la congregación de Éfeso, ¿habían judíos? Habían gentiles y judíos, habían los dos. Estaban judíos y gentiles. Cuando leemos esa carta, nos damos cuenta que había de los dos pueblos. ¿Por qué? Porque los gentiles se congregaban en las sinagogas en Shabbat con los judíos. Estaban aprendiendo. A nosotros que nos dijeron que íbamos a leer en la iglesia el domingo, no. Todo gentil que recibía a Yeshua iba a la sinagoga en el Shabbat a estudiar Torah. Entonces aquí específicamente les está hablando a ese grupo de gentiles que se congregaba con los judíos en la sinagoga. Y les dice a ustedes gentiles que eran llamados antes incircuncisos. Por eso de que aquí pues los judíos sí se hacen la circuncisión desde el 7º día de nacidos. O es el 8, siempre se me olvida si es el 7 o el 8, el 7º día de la circuncisión. Dice, a ustedes les llamaban incircuncisos. ¿Por qué? Mira el versículo 12. No solo por la circuncisión, sino porque en aquel tiempo ustedes estaban sin el Mesías. Ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué acabamos de leer en Ezequiel? ¿Quiénes son parte de Israel? Los que guardan la Torah. ¿Sí o no? Ustedes están siguiendo el hilo, hermanos. Amén. Están siguiendo lo que estamos leyendo. Porque ahora, antes habíamos estudiado Efesios 2 solito. O lo habíamos estudiado con Romanos 9, 10 y 11. Pero ahora lo estamos estudiando con Ezequiel 37. La visión de los huesos secos y enseguidita que de los dos pueblos hace uno. Y ahora lo estamos relacionando con esta carta de Pablo a los que están en Éfeso. Dice, ustedes antes estaban alejados. Ustedes no estaban en el Mesías. Pero estaban, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Y como ustedes no eran israelitas, pues todos los pactos y promesas no tenían nada que ver con ustedes. Pero decíamos que las promesas eran para nosotros. ¿Están entendiendo a dónde voy con esto? No podemos decir que esas promesas son para nosotros si no queremos someternos a vivir como la nación de Israel. Yo le voy a hacer una comparación a usted. Usted puede venir de México, de Centroamérica, de Suramérica, de Rusia, de donde sea, de Asia, de África. Usted quiere la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le piden a usted para hacerse ciudadano de Estados Unidos?
Sí, pero ¿qué constituye ese examen? Saber la Constitución. Saber la Constitución de este país. Si usted no pasa el examen de que usted sabe la Constitución, usted no es bienvenido como ciudadano americano. Y una de las primeras cosas que usted tiene que presentar es, ¿usted pagó taxes? Si usted no ha pagado taxes, usted no califica. Porque es un reglamento, un rudimento de este país, pagar sus impuestos. Tanto así que a toda persona ilegal le dan el famoso ITIN o ITIN number. ¿Cómo se llama? El con T de tomate. El ITIN number. ¿Para qué? Para que pague sus impuestos. ¿Por qué? Porque es parte de la Constitución de Estados Unidos. Usted no puede ser parte de este país si usted está violando los rudimentos. Y es más, usted no puede hacerse residente de este país. Hay cosas que usted, una criteria se dice, que usted tiene que llenar para poder hacerse residente. Y si usted ha tenido delitos, no es fechorías, felonías, delitos, felonías, bueno, que son fechorías también, usted no califica. ¿Por qué? Porque usted ha quebrantado los reglamentos de Estados Unidos. Es lo mismo. Si usted y yo quebrantamos, y lo que no hemos entendido, hermanos, es que este bendito libro no es un libro meramente religioso. Esto es la Constitución de Israel. ¿Usted entendió eso? Este bendito libro, que son los dichos de la boca de nuestro rey, esto es un documento legal, es la Constitución de Israel. Entonces, si usted y yo violamos la Constitución de Israel, ¿cómo se viola la Constitución de Israel? No guardando Shabbat, por ejemplo. No guardando Pesaj. No guardando Sukkot. Comiendo cerdo, comiendo camarones, no amando al hermano, no perdonando, andando chismeando. Porque usted sabe que uno de los mandamientos es no chismear, no andar chismeando en medio de tu pueblo. Entonces, si violamos, si negamos, mire, todos podemos fallar porque fallamos. El asunto es decir, no voy a guardar Shabbat. No voy a dejar de comer camarones. Aunque ahí lo diga, yo no lo voy a hacer. Usted voluntariamente, es como que usted vaya a su cita con la inmigración y usted le diga, no voy a pagar mis impuestos. ¿Qué le va a decir el oficial de inmigración? Pues no se hace residente. Váyase para su país. Entonces el Eterno dice, ¿no quieres guardar la Constitución de Israel? No puedes ser ciudadano israelita. ¿Estamos entendiendo? Esto es un documento legal que por 2000 años nos enseñaron a religiosamente espiritualizarlo. Pero esto está aquí para guiarnos, enseñarnos a vivir de acuerdo al corazón de nuestro Abacadosh. Entonces ahí dice, antes ustedes estaban lejos del Mesías, y como no estaba el Mesías, ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Ustedes estaban lejos de los pactos. Y como estaban lejos de la ciudadanía, tampoco ustedes también estaban lejos de las promesas. Pero bien que decíamos, todas estas promesas son para mí. Por ignorancia. No, pero es para los ciudadanos de Israel, para los que obedecen la Constitución. A ver, kids, do you guys know how many laws are in the U.S. Constitution? Anybody knows? Is there such a thing? Yes. I don't know, but I know there's a lot. Anybody knows? That would be something good for you guys to find out. Porque sabemos que aquí hay 613 para el que quiera tener la ciudadanía de Israel. Y que ya sabemos que no son 613 para la mujer, porque hay para mujer, hombre, levitas, sacerdotes. Pero bueno, seguimos. Entonces dice que como estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, o sea, éramos mojados, hermanos, espiritualmente. Ajá, ya. Cruzar. O sea, éramos mojados. Otros vulgarmente dicen mojarra, ¿verdad? Sí, era mojarra.
Otros nos dicen en inglés beaners. Nos dicen wetbacks. Eso éramos espiritualmente. No teníamos ciudadanía de Israel. Dice, andábamos sin esperanza. Y miren lo que dice, hermanos. Miren, es que la palabra es tan clara. O somos de la ciudadanía de Israel o no tenemos el Dios de Israel. Si somos de la ciudadanía de Israel, miren lo que dice, sin esperanza y sin Dios. Eso escribió Pablo. Sin esperanza y sin Dios. Pero decíamos, yo tengo a Dios, pero solo del Nuevo Testamento para acá. Pero si la Constitución está escrita en lo que conocemos como viejo, que no se llama viejo, se llama Tanaj. Primer pacto. Están en el viejo. Eso era una contradicción. Las ordenanzas del viejo no me las dé, pero las promesas del viejo son para mí. No podemos dividirlos. Entonces dice, versículo 13, pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Aleluya. A través de él tenemos la salvación. O sea, la puerta, y esto yo lo he explicado otras veces. Yeshua es literalmente la puerta, ¿verdad? Que él dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice, y mis ovejas van a entrar por esa puerta. O sea, él es la puerta, él abrió la puerta para la salvación. Pero una vez que nosotros recibimos a Yeshua, tenemos la obligación de vivir respetando la Constitución de Israel. ¿Se imagina qué pasa cuando alguien se hace residente en Estados Unidos y comete una felonía? ¿Qué pasa, hermanos? Le quitan su tarjeta. Y sabe que me acabo de enterar que ahora hasta un ciudadano americano, no sé qué clase de felonías o cuántas, o si una o dos o más, no sé, pero yo no sabía que también le quitan la ciudadanía a personas que han quebrantado la Constitución. Le quitan la ciudadanía. Con razón que Pablo dijo, cuiden su salvación con temor y temblor. Solo los valientes van a lograr alcanzar esa meta. ¿Los valientes en qué? En obedecer la Constitución de Israel. Antes estábamos lejos, pero ahora por la sangre de Mashiach estamos hechos cerca. Seguimos, por favor. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. ¿Qué leíamos en Ezequiel? Lo mismo. Que de dos, de Judá y de todas las naciones, uno. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Aquí está hablando lo mismo Pablo. Yo me imagino, hoy que estaba estudiando sobre Ezequiel y Efesios, dije, no, este Pablo tuvo que haberlo sacado todo esto de la visión de Ezequiel. ¿Qué era el único documento que ellos tenían en su mano? El Tanaj, de Génesis a Malaquías. Tuvo que haberlo sacado de Ezequiel, porque van juntos. Yo nunca los había estudiado juntos. Dice, ustedes, de ambos pueblos, ahora hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y esta es Reina Valera, eso es la Reina Valera. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aboliendo, dice, en su carne las enemistades. Y obviamente este versículo es muy mal interpretado. Como está la palabra aboliendo, ahí está, la ley, los mandamientos están abolidos. Pero si en realidad ponemos atención a lo que antes decíamos, hermanos, sin pensar, porque antes decíamos, es que ya está abolida la ley. Jesús vino a cumplirla y como Él ya la cumplió, ya no la tengo que cumplir yo. Entonces quiere decir que yo puedo robar, yo puedo levantar falso testimonio, yo puedo fornicar, yo puedo adulterar. Si ya Jesús
vino a abolir la ley, los mandamientos, y porque la cumplió, ya no la debo de cumplir, yo soy libre a pecar. Es más, ni me pidan diezmos, pastores, ni ofrendas, porque eso es parte de los mandamientos. Pero antes no lo pensábamos. Es ahora por la misericordia del Padre que podemos entender estas cosas. Entonces dice que Él abolió en su carne las enemistades. Ya vamos a leer lo que dice en hebreo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Quedémonos un ratito ahí matando las enemistades, fíjense. Dice, ¿para qué vino a abolir las enemistades? No vino a abolir la ley, ahorita lo vamos a leer en inglés, del hebreo al inglés. Dice, para crear de los dos uno solo. Le hago una pregunta, cuando un judío viene a Yeshua, ¿deja de guardar Torah? Nunca. Cuando un judío viene y reconoce que Yeshua es el Mesías, no dejan de guardar la Torah, la guardan aún con más amor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los de las naciones, pensar que al venir a Yeshua y ser uno solo con el judío sigue guardando Torah y nosotros ya no? Y después vamos a ir a ver otro versículo que tiene que ver con ese, para probar que no ha sido abolida. Bueno, es que hay mucho para probar que no ha sido abolida. Al final Apocalipsis dice, maldito el que le quita o le pone. Al que le quite, será quitado su nombre del libro de la vida. El de Yeshua. O sea, ¿contra quién va a pelear la bestia? Contra los seguidores de Yeshua que tienen la Torah. Lo dice clarito Apocalipsis. Clarito. No va a pelear con nadie más. Dice, Él va a pelear con los que guardan los mandamientos y tienen a Yeshua. Punto. Él va a pelear contra nosotros. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, pasamos tantas dificultades muchas veces, porque ya tenemos la Torah y tenemos a Yeshua. Entonces dice aquí, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, una sola novia. No hay una novia judía y una novia gentil, uno solo. Matando en ella las enemistades. Seguimos adelante. Mire lo que dice del hebreo. Se lo escribí del Complete Jewish Bible y luego lo traduje. Dice, by destroying in his own body the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in form of ordinances. He did this in order to create in union with himself from the two groups a single new humanity and thus make shalom. Él, al destruir en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torah, con sus mandamientos establecidos en forma de ordenanzas, hizo esto para crear en unión consigo mismo de los dos grupos una sola humanidad nueva y así hacer shalom. Fíjese bien, para quitar la enemistad que ocasionaba la Torah. Pensemos un momentito en eso. Ustedes y yo no sé ustedes, yo me voy 5 años atrás, cuando yo empecé a leer de la Torah. ¿Éramos enemigos de la Torah antes usted y yo? Yo era una gran enemiga de la Torah. Yo ahorita estaba volviéndome loca con mi árbol de Navidad y comprando regalos, celebrando una fiesta pagana, porque yo pensaba que eso era amar a Dios. Yo nunca celebré Pesach porque eso era para los judíos. Yo era enemiga del Shabbat, porque para mí el día del Señor era el domingo. A mí nadie me quitaba mis chuletas de chancho y mis camarones, porque yo era enemiga de la Torah. Fíjense, aquí lo que dice es que por Yeshua vino a ser quitada la enemistad que existía por la Torah. Claro, el judío nadie lo arranca de la Torah y nosotros estábamos lejos de la Torah. Entonces, ¿qué quiere decir? Venimos a Yeshua y ¿qué pasa? Venimos a unirnos con el pueblo judío a obedecer Torah.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que aquí está literalmente diciendo. Vino en su cuerpo a quitar la enemistad que ocasionaba la Torá, porque el judío siempre la ha obedecido y el gentil nunca la ha querido obedecer. Y dice que hizo ahora, lo hizo para crear una unión. Por eso ahora entran a este lugar y lo primero que preguntan es, ¿ustedes son judíos? No, no somos judíos. Bueno, a lo mejor, ¿verdad? No sabemos. No, no somos judíos. Pero somos Israel, no el espiritual, sino el adoptado, el injertado a través del Mesías. Y por eso de los dos pueblos hizo uno solo. Le quiero leer algo que... no, ahí déjelo por favor porque lo que voy a leer no lo tengo en la pantalla. Usted no tiene que ir a su Biblia, lo puede apuntar y verificar en su casa. Pero Mateo capítulo 5, del 17 al 20, es donde Yeshua dice las siguientes palabras. Dice, porque yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Yo no he venido, y en la Reina Valera dice, sino, ¿a qué dice la Reina Valera? Yo no he venido sino a cumplirla, dice. Ok, a cumplirla. Y entonces dice, sí, yo lo que he venido, lo que les digo a ustedes es que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna yud o coma de la Torá va a ser quitada. Y cualquiera que desobedezca aún el más pequeñito de estos mandamientos y enseña a los demás a desobedecerlos, ese será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a los demás que lo obedezcan, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Algo que yo me enteré hoy es que cuando Yeshua está diciendo, porque yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino que lo que yo vine fue a completarla. ¿Sabe de dónde sacó Yeshua esas palabras? ¿Alguien sabe? No digo adivine. ¿Alguien sabe de dónde sacó Yeshua esas palabras? Yo tampoco sabía. Lo sacó del Talmud. A nosotros que nos han dicho, uy, no lean eso. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Yo estoy leyendo, no voy a decir estudiando, leyendo un poquitito del Talmud. Solamente como por ejemplo en este versículo que me lleva al Talmud. Gracias. Y usted lo puede chequear. Escriba si quiere lo que le voy a decir y verifíquelo. No me crea. En el Talmud de Babilonia, en el tratado 116b, nosotros ya ve que decimos Marcos capítulo 7 versículo tal, ¿verdad? Bueno, ellos en el Talmud se llama tratado o tract en English. 116b, versículos 6 y 7, dice exactamente lo que Mateo capítulo 5, versículo 17 dice. Porque yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. O sea que Yeshua, claro, les estaba hablando a un pueblo judío. ¿Y qué les dijo? Algo del Talmud. Hermanos, ese mensaje viene del Talmud. Que dije yo, wow, qué cosa tan maravillosa poder aprender estas cosas. Y lo otro que les quiero compartir es que cuando dice que Él vino a derribar la pared que nos dividía, en hebreo esa palabra pared no es en realidad pared, sino que se llama en hebreo mihitzah, una M de mamá, C-H-I, T de tomate, Z-A-H, mihitzah. Y eso lo que quiere decir es división, separación y separar. Y literalmente esa mihitzah era una pared que dividía el templo. Y miren lo que dice Josefo. Le voy a leer lo que dice Josefo sobre esa pared que está hablando Pablo allí en ese versículo. Dice, esta pared, según Josefo, Josefo en Antíquites,
de los judíos, en el capítulo 15, versículo 11, del 11 al 5, dice así, el historiador Josefus, que en esa pared que dividía en el Mijitzá estaba la siguiente inscripción: ninguna persona de ninguna otra nación puede entrar y traspasar la barda que está alrededor del templo. Y el que entra por esa pared y sea de las naciones, esa misma persona será muerta. Y será muerta por su propia responsabilidad. Eso dice el historiador Josefo. Y sabemos, cuando hemos visto fotos del templo, que había una área para los gentiles. Y que los gentiles no podían pasar hasta cierto lugar. Incluso las mujeres solo podían estar en la parte cercana a la puerta este. Pero la puerta de Nicanor, que era la puerta por donde entraban, no podían pasar. Entonces aquí lo que dice, ahora sí, por favor, sigamos adelante. Dice, esa pared fue derribada. ¿Por qué? Porque ahora por Yeshua, nosotros entonces sí vamos a poder tener acceso al Padre. Ya lo tenemos ahora en oración, ¿verdad? Seguimos adelante, por favor. A la próxima filmina. Ya viene, casi. Dice, Él vino y anunció las buenas nuevas para ustedes, las buenas nuevas de paz, para ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora ustedes, antes las mujeres se tenían que quedar allá para el west del templo, para el west, el oeste del templo. Allá estaba el lugar santísimo. Aquí en el este era la entrada. Y allá en el west, en el oeste, era donde estaba el lugar santísimo. Pues estaba el patio, lugar santo, el lugar santísimo era hacia el west, hacia el oeste. Y en el lugar santísimo era donde descendía la presencia del Padre. Entonces, las mujeres, los gentiles, no podían pasar. Incluso, habían lugares donde ya solo el sacerdote podía entrar. Pero ahora dice que los que estábamos lejos, ahora nos han acercado. Dice, porque por medio de ¿quién? De Yeshua, todos tenemos entrada por un mismo ruaj al Padre. Usted y yo podemos ahora orar con toda libertad y saber que estamos en la presencia del Padre. No habla que literalmente vamos a entrar al lugar santísimo, hermanos. Literal, no habla de eso, sino a la presencia de nuestro Abacadosh, porque no hay templo. ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo si no hay templo? No puede ser literal. Ahora, en lo espiritual tenemos acceso 24/7. Y aún los judíos, por eso ellos van a la pared, porque saben que ahí era donde descendía la presencia, en el lugar santísimo. Versículo 19 dice, así es que ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son advenedizos. Miren lo que dice, ustedes son conciudadanos, aquí dice con los santos, pero en realidad es con los kadoshim. ¿Qué es kadosh? Apartados, separados. ¿Y qué es lo que los hace apartados y separados? La obediencia a la Torah. Y dice que ahora nosotros, los que estamos en Yeshua, en obediencia a la Torah, somos conciudadanos, somos kadosh, estamos con los kadoshim y somos miembros de la familia de Dios. Aleluya. Hermano, usted no es cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos ciudadanos del reino. Yo sé que muchos, quiero la ciudadanía de Estados Unidos, y esa es muy buena, da muchos buenos beneficios. Pero la mejor ciudadanía es la de allá arriba, de la Nueva Jerusalén. Dice, edificado sobre el fundamento de los, fíjese dónde está todo. Edificado sobre el fundamento de ¿qué dice? Los profetas. Eso quiere decir que el Tanaj, dice Pablo, que no ha sido abolido, le llama fundamento. Al Antiguo Testamento Pablo ahí le está llamando fundamento. ¿Y por qué dicen los apóstoles? Porque todos los apóstoles del Brit Hadashah, del segundo pacto, hablaron de los profetas.
O sea que está claro. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, el mismo Yeshua, el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Fíjese lo que dice, para ser un templo santo para el Señor. ¿Qué somos usted? Un templo santo para el Señor. Y yo no sé, pero el Padre me ponía que una vez más yo tengo que repetir varias veces sobre las comidas. Porque acabamos de terminar Hanukkah. Y el problema de Hanukkah era que habían metido cerdos, ídolos, en el templo, en la casa de papá. Y si nosotros somos el templo y la morada de él, y le metemos cerdo, estamos haciendo lo mismo que los griegos hicieron con el Santo Templo. Usted come jamón, usted come bacon, usted come salami, usted come pepperoni, usted está comiendo cerdo. Usted está ensuciando el templo, igual que los griegos hicieron allá antes de la celebración de Hanukkah, para hacer un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Ruach. Hermanos, no podemos decir que este es el templo de Dios y estarle metiendo cerdo. No puedo decir que soy el templo de Dios y estarle metiendo comidas impuras, porque al templo solo se llevaban animales que Él había ordenado que se podían sacrificar. Y usted y yo no podemos seguir ensuciando ese templo con cerdo. Y el Padre me lo ponía y yo decía, Padre, pero si siempre van los mismos, ¿por qué lo tengo que decir? Pero dilo, no pueden estar ensuciando el templo con cerdos. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Padre por la enseñanza de esta noche. Abba, te damos gracias por darnos la bendición, Señor, de poder estudiar tu palabra. La visión de Ezequiel, Señor, que aunque no leímos la visión de los huesos secos, Señor, es el comienzo de ese capítulo 37, que tú enseguida después le hablaste y le dijiste que de los dos pueblos hacías uno solo. Hemos entendido que no somos la Israel espiritual. Hemos entendido que no podemos reemplazar al pueblo judío. El pueblo judío, la niña de tus ojos, Señor, al cual nosotros hemos sido injertados a través del sacrificio de Yeshua, para que ya no seamos dos pueblos, sino uno solo. Y si somos uno solo, es porque estamos en obediencia a tu bendita Torah. Padre, gracias por hacernos conciudadanos con tus hijos, los judíos, Abba. Gracias porque estas cosas solo tu Ruach HaKodesh nos las puede mostrar a nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en obediencia a tu bendita y santa Torah. Que esta porción de esta parashá, Señor, que tiene que ver con José, Efraín y Manasés en Egipto y cómo ellos fueron unidos después con sus hermanos, Padre, los demás 11 hermanos, que son las otras 11 tribus, fueron unidos, Señor. Así también nosotros, que estábamos en Egipto, hemos sido unidos a nuestros hermanos judíos, que son nuestros hermanos mayores. Gracias, Abba Kadosh, por tu palabra y por tu enseñanza. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y vamos a decir todos juntos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y vamos a decir el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
que hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos de las redes sociales. Les decimos Shalom, Laila Tov, y será hasta el sábado con la ayuda del Eterno celebrar Shabbat.